La educación virtual nace bajo la idea de la educación a distancia. Y la educación a distancia fue una respuesta a esta necesidad de poder brindar la oportunidad de estudio a las personas que justamente por distancia o por cuestiones de tiempo no podían acceder a la educación presencial. Pero ya la educación virtual como tal empieza a proliferarse a partir del advenimiento de la globalización y de la masificación de las tecnologías de la información y comunicación. Es a partir de este proceso de masificación de la tecnología que empieza a cobrar importancia la educación virtual. Esta alternativa empieza básicamente a ser una opción de educación para las personas y grupos marginados y que no tienen acceso a esta educación presencial, es decir, se convierte en una respuesta y una alternativa de educación para poder continuar el tema de los estudios y poder de alguna manera garantizar el derecho a la educación universal. Posteriormente, la educación virtual empieza a cobrar también importancia porque desde las instituciones de educación superior ven una alternativa para que puedan formarse con esta modalidad y puedan también ir cumpliendo con estas aspiraciones de formación profesional. Ahora, ¿qué es esto de la educación virtual? Hay muchas ideas sobre el tema de la educación virtual, pero no existe una claridad de cómo entender este tema de la educación virtual. Hay que concebirla como un proceso de enseñanza-aprendizaje donde intervienen un tutor, un docente y un estudiante. Pero el formato de aprendizaje es diferente a la modalidad presencial. Es decir, que es un método de aprendizaje que se basa en una plataforma o en un ambiente virtual a partir del cual se desarrollan varias actividades, puede ser a través de foros, a través de chats, a través de diferentes actividades que se desarrollan justamente en este entorno virtual, pero la característica es que son actividades que permiten la interacción tanto entre el docente como con el estudiante. Esa es la dinámica de cómo funciona el aprendizaje virtual. Permite además al estudiante tener un acceso directo a la información y sobre todo lo más importante es que permite una dinámica de estudio autónoma y flexible en función de los tiempos de cada uno de los estudiantes. Actualmente, en el contexto de la pandemia, la educación virtual cobra relevancia e importancia justamente por la necesidad de mantener el tema del distanciamiento social. Se pone en discusión y en debate la importancia de poder continuar con la educación a través de esta modalidad virtual. Sin embargo, cabe recalcar que no todas las instituciones educativas tienen experiencia en estos procesos de aprendizaje virtual. Muchas de las instituciones educativas que ahora están ofertando la modalidad virtual, lo que han hecho es adaptar un formato de educación presencial a una modalidad virtual, lo cual no necesariamente permite un aprendizaje efectivo porque la educación virtual no significa únicamente sentarse frente a un computador y escuchar largas horas para poder recibir una clase, sino que la educación virtual es, como les decía, más bien la adaptación de un entorno de aprendizaje que a partir de varias actividades permita el desarrollo de los contenidos y a través de esa plataforma se pueda ir avanzando con el proceso de aprendizaje del estudiante. Conscientes de esta problemática de acceso a la educación debido justamente a la crisis económica provocada por la pandemia, a partir de la cual varias familias seguramente van a
requerir una institución educativa que les permita continuar con los estudios, pero con unos estudios, en primer lugar, que les brinde la seguridad de que este va a ser un proceso de aprendizaje asertivo, y en segundo lugar, que no sea a un costo excesivo, porque lo que está pasando es que muchos de los padres de familia que tenían a sus hijos o hijas matriculados en instituciones particulares no van a poder seguir pagando una pensión de un costo tan elevado, y lo que van a hacer es van a empezar a buscar acceder a la institución o a la educación pública. Es justamente que la Fundación ProDerechos, a la cual represento, y la Fundación UVIA, la Fundación de la Unidad Virtual Iberoamericano, una fundación que es la promotora de la unidad particular educativa iberoamericano, justamente nos aliamos pensando justamente en la necesidad de ofertar, de socializar, de acercar a la ciudadanía este programa educativo accesible y con estas flexibilidades de tiempo para los estudiantes que requieran continuar sus estudios. Esta unidad educativa nació aproximadamente en el 2004, ¿sí? Y estamos hablando de aproximadamente unos 13,000 estudiantes que han logrado culminar sus estudios en este proceso a nivel nacional, porque este es un sistema de aprendizaje que se puede matricular cualquier estudiante de cualquier latitud que tenga conexión a Internet. Inclusive, si hubiera estudiantes del régimen Costa que quisieran matricularse ahora, también podrían hacerlo sin ningún problema. Les invitamos a la ciudadanía a que conozcan el colegio, a que conozcan y se acerquen a la fundación. Nosotros somos la Fundación ProDerechos, que está reconocida por el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Tenemos nuestras oficinas en el Cantón Rumiñahui, en la calle Eloy Alfaro y España, cerca del estadio de Rumiñahui. Ahí estamos funcionando con nuestras oficinas. Ahora, por el tema de la pandemia, lo hacemos eventualmente, pero también pueden buscarnos en las redes sociales, en nuestra fanpage de ProDerechos. También pueden escribirnos al correo electrónico de nuestra fundación, que es proderechos20@gmail.com, si tuvieran necesidad, o a los contactos de teléfono que ven ustedes en la imagen. A esos números de teléfono, a través del WhatsApp, también pueden escribirnos si tienen alguna duda, si requieren mayor aclaración para el tema del colegio. Nosotros con gusto estamos dispuestos para poder atenderles y brindarles la asesoría que requieran para poder ser parte de este proyecto tan interesante que les va a permitir seguir continuando con sus estudios y culminar la secundaria. Recuerda, utilizar mascarilla, lavado frecuente de manos y mantener el distanciamiento social. Una producción de... Gracias al auspicio de... Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram.